Bueno, ¿a quién alguna vez lo han mandado a comprar cilantro y ha terminado llevando perejil? ¿Cierto? Yo creo que a la mayoría nos ha pasado eso. Porque resulta que el cilantro y el perejil son dos plantas aromáticas que a simple vista son muy similares. Sin embargo, tienen características que las hace diferentes. Por ejemplo, esto uno lo va aprendiendo con el tiempo. El cilantro tiene una hoja más redondita, mientras que el perejil tiene una hoja más puntiaguda. Ahí les doy el primer secreto, la primer clave. Segundo, ambos son verdes, pero son de un verde distinto. El verde del perejil es más intenso, más fuerte que el verde del cilantro. Si a la tarea de encontrar diferencias le añadimos el sentido del olfato, claramente se diferencian. El cilantro es un poco más cítrico. Es más, si vamos más allá, el contenido nutricional de las dos plantas es completamente distinto. El sabor es diferente. El perejil sabe más como a remedio, el cilantro sabe más como a sancocho, ¿no? Entonces, son diferentes, aunque parezcan similares. Algo similar le dijo Jesús a sus discípulos en una parábola cuando hablaba del reino de Dios. Y es la parábola del trigo y la cizaña. Lo vamos a leer tal como lo relata Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Unos versículos más adelante, los discípulos le piden a Jesús que les explique el significado de esa parábola. Y en resumen, Jesús les dice: mire, el terreno es este mundo. El sembrador soy yo mismo, el Hijo de Dios. El enemigo es Satanás. Quienes han decidido escuchar la verdad traída por Jesús y la han obedecido son similares al trigo que dan fruto. Pero quienes escuchan la voz del enemigo, Satanás, son aquellos que no producen trigo y son entonces similares a la cizaña. ¿Eso qué significa? Que Jesús vino a plantar su palabra y su verdad en este mundo caído. Algunos han decidido obedecerle y dar fruto como el trigo, mientras que otros han decidido desobedecerle y hacer lo malo, y crecen como la cizaña. Así como el cilantro y el perejil se parecen, la cizaña y el trigo también se parecen. Ambas forman parte de una especie que son las gramíneas. Entonces, a simple vista, tienen la misma similitud. Visualmente son iguales. Por eso en la parábola, cuando los trabajadores, que son los ángeles de Dios, le preguntan: ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Él les dice: no, porque son tan parecidos que puedes terminar arrancando el trigo. Más bien, dejemos que llegue el tiempo de la cosecha y ahí nos daremos cuenta. Porque resulta que el trigo y la cizaña, aunque se parecen, son distintos. También tienen características
que los hacen diferentes. El trigo, por ejemplo, da fruto, la cizaña no. La cizaña es hueca. Eso hace que a medida que vaya creciendo, el trigo, por el peso de su fruto, tienda a doblegarse. En cambio, como la cizaña no tiene ningún fruto, siempre permanece erguida. Entonces, mire que tiene diferencias. Se pueden diferenciar, aunque a simple vista sean iguales. Este mes vamos a estar hablando del carácter del cristiano. Y cuando hablamos de carácter, el diccionario lo define como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser o de obrar respecto a los demás. Eso es carácter. La pregunta es, así como el trigo se diferencia de la cizaña y así como el cilantro se diferencia del perejil, nosotros, los cristianos, podemos diferenciarnos por nuestro carácter de todos aquellos que no son cristianos. ¿Tenemos nosotros características o cualidades que nos hagan diferentes al resto de la humanidad? Una de las características o de esas marcas diferenciales que debemos tener los cristianos es la santidad. El año pasado tuve la oportunidad de predicar acerca de la santidad. Y en esa oportunidad el Señor nos enseñó que, a diferencia de lo que la iglesia tradicional nos ha querido mostrar, que santidad es sinónimo de perfección o de buenas obras, a la luz de la palabra de Dios, la santidad es estar separados o apartados. De hecho, la santidad no es una opción, ni es un privilegio para algunos. La santidad es una ordenanza del Padre. Sed santos porque yo soy santo. Decíamos en esa oportunidad que la raíz de la palabra santo, que es kadosh, significa separado o apartado. Es decir, que cuando nosotros recibimos a Jesús, estamos llamados a vivir en santidad. No es una opción. Veíamos en ese mensaje, no es que les esté dando el mismo mensaje, ¿no? Ya voy a entrar en materia. Veíamos en ese mensaje que una primera forma de santificarnos era por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Jesús como Salvador de nuestras vidas y como Redentor, estamos aceptándolo y estamos siendo apartados y separados. Esa es la santificación posicional. Una segunda forma de vivir esa santidad es a través de la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos muestra la verdad, la que nos convence de pecado, la que nos redarguye, la que nos lleva a vivir la santificación progresiva. Y lo tercero que nos santifica es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence, es el que nos redarguye y es el que nos da la fuerza de voluntad para decidir apartarnos de todo aquello que nos contamina. Por lo tanto, la santidad debe ser una marca diferencial de nuestro carácter. La santidad debe ser una cualidad que todos los que estamos aquí, por ser seguidores de Cristo, debemos promulgar y debemos testificar acerca de ella. La santidad es entonces una insignia, es un sello que nos tiene que hacer sobresalir por nuestra manera diferente de hablar, de vestir, de tomar decisiones, de reaccionar ante circunstancias de la vida. La santidad nos lleva a vivir de manera diferente. Hoy, entonces, vamos a revisar 3 aspectos alrededor de la santidad. 3 aspectos que tenemos que vivir para marcar la diferencia. El primero, como cristianos no podemos ser idólatras. Cuando nosotros nos hablan de idolatría, es frecuente que pensemos en ¿quién? En los católicos, ¿no?
¿Por qué? Porque nos han dicho, y es verdad, que idolatría es postrarse ante una imagen, es adorar santos, adorar vírgenes. Eso es idolatría. Pero la idolatría también va mucho más allá. Somos idólatras cuando empezamos a amar de manera excesiva a alguien o algo, al punto de que le damos a eso un lugar de ídolo en nuestras vidas. Cuando empezamos a apegarnos o a depender de alguien o de algo al punto que esa persona, si se va de nuestras vidas, nos roba la paz y nos quita el bienestar, ahí estamos idolatrando esa circunstancia o esa persona. En la antigüedad o en el Antiguo Testamento se habla de idolatría y se asemeja a los dioses falsos que el pueblo de Israel fue construyendo. El relato bíblico lo menciona como dioses que teniendo boca no hablan, que teniendo ojos no ven, que teniendo manos no tocan y que teniendo pies no caminan. Hoy, en la actualidad, nosotros podemos estar idolatrando y creando dioses falsos en nuestra vida. La diferencia es que ya no son estatuas hechas de manos humanas, sino que son, repito, personas o situaciones a las que les damos el lugar que debería tener Dios. Idolatramos personas y hacemos de las personas dioses falsos cuando amamos de manera excesiva a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro esposo o esposa, al novio, al amigo. Idolatramos nuestro talento cuando amamos tanto lo que sabemos hacer y lo hacemos bien, que creemos que eso es lo que le da sentido a nuestras vidas. Podemos idolatrar nuestro trabajo cuando amamos la capacidad que tenemos de hacer dinero y centramos toda nuestra existencia en trabajar, trabajar y trabajar. Podemos idolatrarnos a nosotros mismos, podemos hacer de nosotros mismos un Dios falso cuando rendimos culto a nuestro cuerpo o a nuestro ser y empezamos a creer que todo gira alrededor de nosotros y que no hay nada más importante que el cuidado a nosotros mismos. Amor excesivo por algo o alguien es sinónimo de idolatría. Y la idolatría, a la luz de la palabra de Dios, es semejante al pecado del adulterio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos dioses falsos en nuestra vida, y ahí pónganle el nombre que ustedes quieran, pónganle el nombre de esposo, de hijo, de amigo, de trabajo, de talento, de dinero. Cuando hacemos un Dios falso en nuestra vida, le estamos quitando el lugar de privilegio que debería tener el Todopoderoso. Estamos literalmente poniendo a competir al Dios viviente con un Dios que hemos creado para satisfacer nuestras necesidades. Le estamos siendo infieles al Creador y dueño de todo lo que existe. Ezequiel fue un profeta que se levantó durante el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Y en el capítulo 16, Ezequiel, inspirado por Dios, le habla al pueblo y a través de una parábola les dice que Jerusalén es la esposa idólatra de Dios, asemejando esa idolatría con el adulterio. Leamos. Dice así: tiempo después, recuerden, es Dios hablándole al pueblo a través de Ezequiel. Tiempo después volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido bastante. Era como una jovencita convertida en mujer lista para casarse. La puse entonces bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre.
como si ella fuera mi mujer y yo su marido. La bañé, la limpié y la perfumé. Les juro que así fue. Luego le puse un vestido de pura seda y finos bordados, y le puse calzado en sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén. Y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Hasta ahí, ¿qué les está diciendo Dios? Yo los saqué del caos más horrible en el que ustedes podían estar. Y aunque eran inmundos, los cuidé, los amé, los perfumé, los vestí con linos finos. ¿Qué? Con finos linos. Y sigue diciendo, era la ciudad más hermosa de todas. Parecía una reina. De tal manera traté a Jerusalén que la hice famosa. Todo el mundo la consideraba una belleza perfecta. Les juro que así fue. Pero esta ciudad se sintió orgullosa de sí misma. Llegó a confiar solo en su belleza y en su fama. Empezó a idolatrar. Y acabó como cualquier otra ciudad despreciable, pues adoró a cuanto ídolo quiso. Con las mismas riquezas que le di, se fue a los cerros y allí adoró a esos ídolos. Nunca antes se había visto algo semejante. Con las joyas de oro y de plata que le regalé, hizo figuras de hombres y las adoró. Las vistió con finos vestidos y les rindió culto. Los ricos ungüentos y perfumes y hasta los mejores alimentos que le di, los usó para adorar falsos dioses. Les juro que así fue. Pero no le bastó comportarse como una ciudad cualquiera. Sus habitantes tomaron a sus hijos y a sus hijas, los quemaron como ofrenda en honor a esos ídolos. ¿Se acuerdan cuando hacían sacrificios a Baal? Esta ciudad cayó tan bajo en sus prácticas repugnantes que parecía una prostituta. Me traicionó con cualquiera y se le olvidó que fui yo quien la aceptó cuando todos la despreciaron. En aquel tiempo parecía un bebé abandonado en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Jerusalén, qué lástima me das. Yo soy quien te lo dice. Para colmo de todos tus males, en las plazas y en las esquinas de las calles, los israelitas construyeron altares para adorar a cuanto ídolo quisieron. Se hicieron amigos de los egipcios y juntos adoraron a sus ídolos, creyendo que podían más que yo. Realmente me hicieron enojar. Jerusalén, has perdido tu belleza. Duro, ¿no? Y fíjense que nosotros, en nuestro actuar diario, podemos ser igual de repugnantes que lo fue Israel. Cuando empezamos a construir ídolos y cuando empezamos a rendirle culto y adoración a eso que hemos creado para nuestras necesidades, olvidándonos de quién es realmente el que merece la gloria, la honra y la adoración en nuestras vidas. Lo segundo que debemos hacer como cristianos para ser diferentes es no ser amigos del mundo. Dice 1 de Juan 2, del 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Como cristianos, nosotros debemos tener claro que el mundo es ese sistema humanístico basado en principios y valores contrarios a la verdad de Dios. Son todos esos pensamientos y corrientes ideológicas
que glorifican el pecado y que exaltan las mentiras de Satanás. El mundo es todo aquello que hoy en nuestra sociedad contemporánea llaman bueno, cuando en realidad es malo. Y Juan puntualmente nos lo explica asociando 3 aspectos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué son los deseos de la carne? Los placeres físicos. Todo eso que nos hace, entre comillas, felices. Todo lo que satisface nuestro cuerpo, nuestra carne. Este mundo en el que vivimos actualmente nos abre muchas puertas para que nosotros nos confundamos como cristianos y creamos que ciertas cosas que el mundo llama buenas, pues en realidad lo son. Tenemos facilidades de cometer inmoralidad sexual, porque el mundo ha distorsionado el propósito del sexo. Dios hizo el sexo con el propósito de que procreáramos. Varón y hembra los creó, los bendijo para que se multiplicaran. El sexo, bajo el diseño de Dios, no fue hecho para nuestra satisfacción y nuestro placer. Pero el mundo nos dice que está bien fornicar, es decir, tener relaciones sexuales antes de casarnos. Yo he llegado a escuchar que es importante tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque es la manera en la que uno conoce a la otra persona y sabe si el matrimonio va a funcionar o no. Mentira. El mundo nos vende como bueno y normal el adulterio. Es normal tener relaciones con alguien que no sea nuestro esposo o esposa. Es normal fantasear con alguien que no es nuestro esposo. Todo el mundo lo hace y no pasa nada. Ahora hay relaciones abiertas, donde el esposo o la esposa consienten que haya un tercero involucrado en la relación. El mundo nos dice que es normal que 2 personas del mismo sexo tengan relaciones sexuales, porque dice que amar no es pecado. O como leí hoy en una publicación de alguien que estaba en un matrimonio homosexual, diciendo, celebrando el amor en todas sus formas. Eso es lo que nos vende el mundo. El mundo también nos ofrece fiestas, donde terminamos emborrachándonos y cometiendo actos de impureza, porque es lo que nos da una felicidad y una satisfacción momentánea. Cuando Juan habla de los deseos de los ojos, básicamente nos está diciendo o se está refiriendo a ese deseo insaciable por tener todo lo que vemos, por acumular riquezas, por acumular propiedades. Cuando nosotros nos centramos en los deseos de los ojos, empezamos a ambicionar y a medida que tenemos, queremos tener más y más y más. Eso nos lleva a tener una insatisfacción. ¿No han visto ustedes que las personas que más plata tienen son las que más metódicas o planificadoras, por no decirles tacañas, se van volviendo? Porque quieren más. Porque el deseo de los ojos es insaciable. La vanagloria de la vida hace alusión a esos logros personales o profesionales que queremos alcanzar. Y no les estoy diciendo que tener metas y trabajar por alcanzarlas sea malo. No. Pero cuando centramos toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo por simplemente obtener un título académico, por alcanzar un ascenso dentro de una empresa, por tener un cargo de autoridad o es más, por tener un reconocimiento dentro del ministerio, ahí nos estamos dejando llevar por la vanagloria de la vida. Y eso es lo que el mundo nos ofrece. Me estoy leyendo un libro, yo no sé si yo puedo hacer esto, pero ya lo voy a hacer propaganda, que se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Se los recomiendo.
Es escrito por un filósofo y politólogo mexicano. Él se llama Pablo Muñoz Iturrieta. Y en ese libro, él muestra cómo el progresismo que tiene invadido casi a toda América Latina y no sé qué tantos países de Europa, lo que hace es vendernos mentiras disfrazadas de verdad. El propósito del progresismo es responder a una agenda diabólica que se llama Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y en virtud de eso, su propósito es desmantelar toda institución o concepto que sea verdad, para a través de una construcción social empezar a vendernos mentiras. Eso es lo que está sucediendo políticamente, pero de fondo tiene un contenido espiritual muy fuerte. Entonces, este escritor dice, por ejemplo, nos venden mentiras y miren qué sutiles son. El famoso concepto de familias diversas. Entonces, familias diversas, ¿qué significa? Que puede haber 2 papás o que puede haber 2 mamás. Y hasta ahí yo creo que de pronto, quizás la mayoría de los que estamos aquí, uy, sí, eso, jamás. Pero imagínense que también hay un concepto de familias diversas al punto de creer que el perrito o el gatico que tenemos en la casa es nuestro hijo. Eso es una mentira. Quienes me conocen saben que tengo una gatica que me hace inmensamente feliz. Yo quiero a ese animalito, pero yo tengo claro que ella es mi mascota, no mi hija. Y que yo soy su tutora, no su mamá. Asemejarla a mi hija y tratarla como si fuera mi hija es una mentira que Satanás está queriendo imponer. ¿Para qué? Para impedir la procreación. Porque va en contra de la vida. Va en contra de que nazcan niños. La ideología de género, por medio del lenguaje inclusivo, forma parte de esas mentiras que nos están contando para ocultarnos las verdades de fondo. Todo esto es un reseteo cultural y nosotros como cristianos tenemos que estar alertas y tenemos que tener la sagacidad para reconocer esas mentiras y saber que eso nos aleja de la verdad de Dios. La santidad que debemos proclamar nos tiene que llevar a pensar diferente al resto. Nos tiene que dar la capacidad de pararnos firmes y establecerle límites al mundo, de tomar decisiones radicales a partir de las cuales nos alejemos de toda esa construcción social que está llevando a glorificar el pecado. Santiago dice lo siguiente en el capítulo 4. Adúlteros, otra vez, adulterio, infidelidad al Dios vivo. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Si queremos ser diferentes y marcar diferencia con nuestro carácter, debemos tener posturas firmes frente a lo que el mundo nos está vendiendo. Ser enemigos del mundo nos tiene que llevar entonces a ser amigos de Dios. ¿Cómo es que es? El enemigo de mi amigo también se convierte en mi enemigo. Amigos de Dios. Quienes hemos crecido escuchando la palabra de Dios desde pequeños, seguramente recordarán que a uno en la iglesia de niños le enseñan que Abraham fue amigo de Dios. Para preparar este mensaje, yo quise entender por qué Abraham fue amigo de Dios. Y más allá de eso, ¿en qué parte de la Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios? Entonces voy a leer 3 apartes en orden cronológico, donde se habla de Abraham como amigo.
El primero lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, que entre otras cosas lo leímos esta semana en nuestro devocional. Aquí el rey Josafat, que era un rey de Judá, es amenazado por los amonitas y los moabitas. Y cuando él recibe esa amenaza, él convoca a todo el pueblo a orar y ayunar. Y en medio de esa oración, Josafat empieza a describir todo lo que ha hecho Dios con el pueblo de Israel. Y empieza a exaltar las maravillas de ese Dios y dice lo siguiente: Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Luego, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, cuando Dios le habla al pueblo, dice lo siguiente en el versículo 8. Dios siguió diciendo: escúchenme, israelitas, descendientes de mi amigo Abraham. Y por último, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago lo describe de la siguiente manera. Santiago 2:23. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Entonces es real que Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago ya nos explica un poquito qué fue lo que hizo Abraham para poder obtener ese título. ¿Y qué fue lo que hizo? Tener fe. Tener fe. Abraham vivió en una época donde la justificación llegaba por obedecer la ley. Sin embargo, Abraham no fue un ejemplo de moralidad y de obediencia a la ley. ¿Se acuerdan que en 2 ocasiones negó a Sara como su esposa y mintió diciendo que era su hermana? ¿Y por qué lo hizo? Para defenderse o protegerse del ataque de los egipcios y del rey Abimelec. Yo creo que eso a Dios no le agradó. Fuera de eso, Abraham desconfió de las promesas de Dios y le quiso ayudar. Cuando Dios le prometió que iba a ser padre de una multitud y él veía que como que ya iba avanzadito en años y que Sara nada de nada, entonces dijo, no, pues hagámosle con Agar. Y tuvieron a Ismael. Y hasta el día de hoy tenemos consecuencias debido a esa desobediencia. O sea que Abraham hasta ahí no era un candidato para ser declarado justo, porque no obedecía la ley. Sin embargo, la misma palabra nos muestra que a medida que fue avanzando en años, su fe se fue fortaleciendo. Su confianza en Dios fue siendo más grande, al punto que cuando le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, al de la promesa, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Por qué? Porque su confianza en Dios era tan grande que él sabía que si Dios le estaba pidiendo eso es porque formaba parte de un plan maravilloso. Eso es fe. Hoy nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, gloria a Dios. Ya no somos declarados justos por obedecer la ley. Ahora somos declarados justos por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz. Así como a Abraham, su fe le fue contada por justicia al punto de poder ser llamado amigo de Dios. Asimismo, a nosotros, el simple hecho de creer en Jesús como Salvador de nuestras vidas ya nos abre la puerta de entrada a esa amistad con el Todopoderoso. Ahora bien, en una amistad recíproca,
Uno tiene interés por pasar tiempo con la otra persona. A uno le interesa conocer a esa persona. A uno le interesa entender sus intereses, valga la redundancia. ¿Para qué? Para agradar a esa persona. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para desarrollar esa amistad con Dios? ¿Nos interesa conocerlo? ¿Realmente? ¿Disfrutamos pasar tiempo en oración o leyendo su palabra? ¿Nos preocupamos por saber qué le agrada al Señor para vivir de acuerdo a eso que Él pide y agradarlo de verdad? ¿Qué estamos haciendo para ser realmente llamados amigos de Dios? Ya tenemos una puertica abierta. ¿Y cuál es esa puertica? Que es un portón realmente. Jesús. Por medio de Jesús ya tenemos una entrada. Ahora lo que tenemos que hacer es vivir en obediencia, conociendo los intereses del Dios Padre para amarlo, obedecerlo y servirle. Y así poder testificar con nuestro carácter que somos diferentes.